Salmos 133. Salmos 133, versículo 1 adelante. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y sigue diciendo más adelante, versículo siguiente, Salmo 133. Hablé de Génesis 1:1, no ve. Entonces, Salmo 133, versículo 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre la cabeza. Todo lo que Dios va a hacer, le dije, siempre lo va a hacer por medio de la cabeza. Por eso cuando usted es soltera, cásese con una cabeza, no con un cabezón. ¿Por qué? Porque su éxito depende de qué tipo de cabeza usted tiene. Si su cabeza es buena, si es mala cabeza, está perdido. Si es buena cabeza, usted va a tener todo. ¿Cuántos dice amén? Entonces mire lo que dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende. Todo lo que empieza ¿por dónde? Por la cabeza. Entonces las mujeres que están aquí, oren por sus cabezas para que su cabeza sea cabeza. Diga amén, diga algo. Porque en lo que su cabeza no reacciona, usted pierde bendición. Si la cabeza está bien, todo va a estar bien, el cuerpo va a estar bien. Nosotros tenemos acceso al reino de Dios por el sacrificio y el precio que ha pagado nuestra cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo Jesús. Entonces dice más adelante: el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde, es decir, hasta el último hijo. Diga conmigo: lo que sucede en la cabeza sucederá en los hijos, sucederá en el matrimonio, sucederá en la casa. Por eso es importante que usted, donde tenga una cabeza, ¿dónde hay una cabeza? Primero, en el cuerpo de Cristo. Jesucristo de Nazaret es nuestra cabeza. Yo tengo una cabeza que es mi Padre espiritual. Entonces, si yo quiero estar bien, yo tengo que orar para que mi cabeza esté bien. Amén. Todo lo que cae sobre mi cabeza va a caer sobre mi vida. Entonces, si usted quiere estar bien, usted tiene que orar por su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Aquí usted tiene cabezas en diferentes niveles. Hay una sola cabeza, pero Dios le ha puesto diferentes cabezas en diferentes niveles. Usted tiene una cabeza en la casa de paz, usted tiene una cabeza en su red, usted tiene una cabeza en su ministerio, en el área que trabaja, y usted tiene una cabeza en la iglesia. Entonces, cuando usted honra, respeta, cuando usted se preocupa por esa cabeza, todo lo que cae sobre la cabeza cae sobre usted. ¿Está aquí conmigo? Entonces es un principio que opera en el reino. Ahí opera el principio. Entonces Dios dice: yo envío la bendición por las patas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por dónde? Por el corazón. ¿Por dónde? Por la costilla, la mujer. ¿Por dónde? Por la cabeza. La cabeza es el custodio. La cabeza es el que suelta la herencia para que todo sea bendecido en la casa. Cuando Jacob fue bendecido, no fue bendecido por la mamá, no fue bendecido por el tío, no fue bendecido por la gente extraña, fue bendecido por el papá. Y la mamá sabía muy bien que la bendición fluía del papá, no de la mamá. Por eso es que cuando Isaac dijo: hijo Esaú, ven, voy a morir, y antes de morir quiero soltar lo que yo tengo sobre ti, la bendición.
Pero antes de soltar la bendición, hónrame, tráeme un guiso, trayendo una casa de las que tú sabes hacer. De ahí agarra el venadito, el animalito, y haz un guisado de eso. Y tráeme para que yo te bendiga. Escuchó eso la mamá y dijo: Jacob, tu padre está a punto de soltar lo más importante de su vida, y es la bendición. Y yo no voy a permitir que ese holgazán de tu hermano reciba la bendición, porque él no lo merece. Entonces vamos a hacer lo posible para que la bendición caiga sobre ti. Ella podía decir: que el viejo bendiga a él, yo te voy a bendecir a ti. Porque muchos de nosotros no entendemos cómo funcionan los principios. Creemos que el kiosquero del frente es igual, que nos puede bendecir como el padre de una casa como de esta. ¿Usted está entendiendo? Dice: no me quiere bendecir el apóstol, yo me voy a ir a la iglesia de la esquina, igual me va a bendecir. Dios ha establecido ciertas personas y te ha asignado ciertas personas para que usted sea portador y heredero de la bendición. ¿Está aquí conmigo? Entonces no pretenda buscar atajos para buscar bendición, porque no la va a recibir. ¿Por qué? Porque Dios tiene asignaciones por donde usted va a recibir bendición. Entonces dice, mire lo que dice ahí, siguiente versículo, versículo 3. Versículo 3 dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, mire, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿desde dónde empieza la bendición? Diga conmigo: desde la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer en este tiempo? Número 1, identificar cuál es su cabeza. En todos los círculos, en el trabajo hay una cabeza. ¿Está aquí conmigo? No se vaya por la tangente por ahí. En el negocio hay una cabeza, en una escuela hay una cabeza, en una universidad hay una cabeza, en la familia hay una cabeza. Cuando usted quiere saltar: mami, dame permiso, cuando está la cabeza ahí, usted está perdido. ¿Por qué? Porque usted está saltando la cabeza, y al saltar la cabeza usted está trayendo maldición sobre su vida. Hay cosas que su madre no puede hacer. De poder hacer, la puede hacer, pero no debe hacer. ¿Está aquí conmigo? Y por eso las madres sabias, como mi esposa, dice: anda, dile a tu papá. Y si el papá le da la autorización y le da los parámetros, ahora dile, o recibe la orientación, cómo lo va a hacer tu mamá. Porque hay cosas que yo no sé cómo se maneja, pero ella sí sabe. Pero antes de que ella dé la orden, yo primero tengo que soltar la autorización. ¿Está aquí conmigo? Diga amén, diga algo. Entonces diga conmigo: la cabeza. ¿Qué es lo que tengo que hacer por la cabeza? Orar por esa cabeza. Si tu cabeza no viene a la iglesia, todavía es un cabezón, ora por la iglesia, ora por tu cabeza, intercede por tu cabeza. Diga amén, diga algo. Si tu cabeza todavía no ofrenda, no diezma, tu cabeza no se consagra, bendice esa cabeza, ayuda a esa cabeza, que Dios te dé sabiduría. Estoy hablando a las mujeres casadas. Que Dios te dé sabiduría, cómo llevarle delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios bendice por medio de las cabezas. Pero no solamente bendice, sino también los pide cuentas. Cuando Dios ve algo que no está funcionando en una casa, no busca al hijo mayor, no busca a la mamá, busca al papá. Busca la cabeza. Por eso es que le dijo a Adán: ¿quién pecó? Pablo dice que la que pecó fue la mujer. La que tropezó fue la mujer.
Aunque la mujer fue la que tropezó, el hombre cedió su autoridad. El hombre abdicó su autoridad. Entonces, ¿quién fue el responsable de la caída de la familia? El hombre. Diga conmigo, el responsable de la caída de la familia fue el hombre. Y él dice, ¿dónde estás tú? ¿A quién le buscó? A Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Ay, Señor, tuve miedo y me oculté. Pero ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto? Ah, la mujer que tú me diste. Siempre el hombre tratando de echarle la responsabilidad a la mujer. Por tu culpa estamos así. Por tu culpa no progresamos. Por tu culpa no vamos adelante. Es responsabilidad del varón. ¿Está aquí conmigo? Diga amén, diga algo. Entonces, los hombres tenemos que levantarnos a tener conocimiento y revelación de lo que significa ser cabeza. Y ser cabeza tiene dos contrapesos: responsabilidad y privilegios. No puedes solamente tener privilegios y no tener responsabilidades. O no puedes tener solamente responsabilidades y no tener privilegios. Todas las funciones están basadas en esos dos contrapesos. Todas las funciones en responsabilidades y en privilegios. ¿Está aquí conmigo? Diga amén, diga algo. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Recibir la revelación, recibir el conocimiento de lo que es ser cabeza. ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer y de los hijos? Es orar para que su cabeza esté bien. Usted tiene que hacer como sucede un accidente. ¿Qué pasa cuando está usted en peligro? ¿Qué es lo que primero cubre? ¿Qué es lo que primero cubre? Usted está llegando a algún accidente por ahí y lo primero es la cabeza. O usted va y va. No va así, ¿verdad? Usted va a cubrir su cabeza. Entonces, de la misma manera, si en lo natural usted cuida su cabeza, usted ore por su cabeza, honre su cabeza, levante su cabeza. Dios, pídale sabiduría para ayudar a esa cabeza. Alguien tiene que decir amén. Diga amén. Entonces, aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora bien, como la cabeza es el hombre, quiero poner algunas marcas, diga conmigo, marcas de un hombre de Dios. Toda cabeza tiene que lograr ser un hombre de Dios. Diga conmigo, toda cabeza y todo hombre tiene que ser un hombre de Dios. No es suficiente ser un buen hombre. Un hombre que provee, un hombre que trabaja, un hombre que respeta, un hombre que es íntegro. No es suficiente, es necesario ser un buen hombre. Y dentro de esto, la próxima función del hombre es ser el sacerdote de la casa. Diga conmigo, función del hombre es ser el sacerdote de la casa. La Biblia dice en el libro de 1 Pedro capítulo 2 versículo 19 que todo cristiano, todo hijo de Dios, hombre y mujer, niño, joven, adulto, todo de toda edad, somos reyes y sacerdotes. Pero dentro de la función en la familia, el hombre es el primer sacerdote. ¿Está aquí conmigo? La mujer es una sacerdotisa, los hijos son sacerdotitos, pero el hombre es el principal. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí? Entonces dice el libro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a la luz admirable. Entonces diga conmigo, la próxima función es ser sacerdote. No quiere decir que la mujer no va a ser, aunque en la práctica, ¿quién es mejor sacerdote en la casa? Dígalo. La mujer. Dele un aplauso. Pero le cuento que eso no es una regla. No debería ser así, no es normal, pero tampoco es una regla, porque en la casa habemos buenos sacerdotes. Me incluyo yo. Se incluye aquí el señor sacerdote Juan Carlos. Diga conmigo, hacemos acepción, pero en la mayoría de las casas, ¿quiénes toman la delantera? Las mujeres. Levanten la mano los hombres conmigo. 1, 2, 3. Levanten la mano. 1, 2, 3. Los hombres he dicho, no los que quieren ser hombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 hombres. Levanten la mano las mujeres. Uy, cuenta Juan Carlos. Se da cuenta que las mujeres siempre son más sensibles al espíritu. ¿Por qué? Porque la tarea del diablo, escúcheme iglesia, la tarea del diablo es romper los diseños de Dios y hacer que los roles y las funciones se cambien. Entonces Dios hace, escuche bien, Dios hace que en este tiempo haga que el sacerdocio se restaure. Necesita restaurarse en este tiempo el sacerdocio. De aquí a un tiempo, todos los que van a levantar la mano, que sean más hombres. Diga amén, diga algo. Pero para eso yo tengo que empezar a entender mi posición y la función que Dios me ha dado como sacerdote. Diga conmigo, función de sacerdote. Entonces, algunas características de un hombre de Dios antes de entrar a las funciones del sacerdote. ¿Cuáles son las características de un hombre de Dios? Primero, un hombre de Dios es un hombre comprometido con la relación con Dios en todo tiempo y aún en el ahora. Un hombre de Dios es un hombre comprometido con Dios. Su prioridad es Dios. Diga conmigo, mi prioridad es Dios. Ninguna tarea tiene mayor prioridad que Dios. Ninguna relación tiene mayor prioridad que Dios. Ese es un verdadero hombre de Dios. Y cuando usted va a buscar una persona, se va a casar con esa persona o ya está casado con hombre, haga que ese hombre sea un hombre de Dios, que esté comprometido con Dios. Si está comprometido con Dios, estará comprometido con usted. Si es fiel con Dios, será fiel con usted. Si es bueno con Dios y es adorador con Dios, será bueno con usted y será un buen adorador con usted. Alguien tiene que decir amén. Diga amén a esto. Número 2, otra característica: un hombre de Dios conoce su identidad. Toda persona que no conoce de su identidad es inseguro. Toda persona que no conoce su identidad siempre va a ser pasivo. Diga conmigo, pasivo. El pecado, el problema de muchos hombres es que son pasivos. Y donde está la pasividad, entra el espíritu de Jezabel. No sé si usted está aquí. Donde está la pasividad, entra el espíritu de Jezabel. ¿Y por qué entra la pasividad? Porque no sabemos quiénes somos. Tus actitudes, tu hacer o las cosas que hacen empiezan por tu identidad. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo, todo lo que hago, pero dígalo, todo lo que hago empieza por mi identidad. No es lo que hago que me da la identidad. Voy a cantar bonito para ser un buen cantante. No, usted canta bonito porque usted es un buen cantante. Es diferente. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Entonces diga conmigo, a partir del ser es que nosotros hacemos. Entonces usted como hombre
para ser un verdadero hombre de Dios y no tenga inseguridad y no tenga un espíritu de pasividad, las órdenes, el gobierno, la autoridad que usted pueda desatar en su casa parte a partir de la identidad. Dice, yo voy a cuando usted sabe quién es en Dios, entonces usted va a tomar buenas decisiones, usted va a hacer buenas acciones. Cuando usted sabe quién es en Dios, la pasividad no tiene lugar en su vida. Dele un aplauso al Señor. Número 3, un buen hombre de Dios siempre está dado a las cosas espirituales. Eso es realmente un déficit dentro de las familias. El último en ir a la iglesia es el hombre. El último en reaccionar a las cosas espirituales es el hombre. El hombre más prefiere estar en su trabajo, prefiere arreglar la tuerca de su carro, prefiere arreglar la aldaba de su casa, prefiere limpiar el jardín, prefiere hacer cualquier cosa menos dedicarse a las cosas espirituales. El hombre siempre está ajeno. Y entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Hacer que ese hombre empiece a despertar espiritualmente. Diga amén, diga algo. Diga conmigo, el hombre tiene que despertar espiritualmente. Un buen hombre de Dios es dado, es sensible a las cosas espirituales. Siempre está hambriento a las cosas espirituales. Donde se mueve el Espíritu de Dios, ahí está el hombre. Donde hay un discipulado, ahí está el hombre. Donde hay una vida de oración, ahí está el hombre. Donde hay un evento, hay un congreso, ahí está el hombre. Donde hay un servicio, donde se adora al Señor, ahí está el hombre. ¿Por qué? Porque es un hombre dado a lo espiritual. Alguien tiene que decir amén. Hoy declaro que se levantan hombres apasionados por las cosas espirituales. No estarán esperando que los jalen, no estarán esperando que los empujen, sino que los hombres serán guías que van a inspirar para que los hombres puedan llevar a su familia a los caminos del Señor. Dele un fuerte aplauso a él. Aleluya. Gloria a Jesús. Los hombres levanten su mano, aún los solteros. Los solteros también, hombres, levanten su mano. Alto, bien alto. Diga conmigo, yo declaro. Diga conmigo, yo declaro que se despierta hambre y pasión por las cosas espirituales. ¿Está aquí conmigo? Usted antes de casarse tiene que despertar ese deseo espiritual. No espere casarse para que después vaya más. Gente se casa. La mayoría de los que se casan terminan enfriándose. De solteros servían, tenían la cama en la iglesia, se los veía hasta en la sopa. Eran porteros de la iglesia, abrían y cerraban la iglesia. Estaban en todas las reuniones de oración, discipulado, se inventaban otros horarios más. Eso tanto los hombres como mujeres. Se casaron, dicen, es que él bebe. Serás el que bebe. Que se acomodan directamente a ver en el internet. Ya no tienen pasión por las cosas espirituales. Las cosas materiales han llegado a tomar más importancia. Las cosas seculares han llegado a tomar más importancia. Es que tengo que acomodar mi casa, es que tengo que ordenar, pero se escucha, iglesia, eso puede esperar, pero la presencia de Dios no espera. Alguien tiene que decir amén a eso. Entonces diga conmigo, tengo que crear cosas espirituales dentro de mí, pasión por el Señor. Es más, de casados deberían servir mejor. Lo veo ahí a Bruno y a Paola cada vez más sirviendo con tanto enfoque en las cosas del Señor. Pero hay otros que se casaron y están programando para tener la descendencia. No aparecen. Pero cuando llegan dice, pastor, bendíceme, ayúdame, pastor, por favor, ora por mí. Pero si tú no vienes a orar, tú te has olvidado de Dios. Aló.
¿Estoy hablando a alguien aquí? Diga conmigo, el verdadero hombre está dedicado a cosas espirituales. El verdadero hombre es un hombre espiritual, no es carnal, no es natural. Para ser carnal usted no necesita estar en pecado. Carnal no quiere decir que necesariamente usted está en pecado. Carnal quiere decir que usted está anulado espiritualmente, no tiene sensibilidad espiritual, no tiene provocación de estar en conexión espiritual con Dios. Eso significa carnal. Y este tiempo Dios se está levantando al remanente, y remanente de hombres espirituales. Aleluya. Diga conmigo, yo quiero ser espiritual. Camina en el Espíritu. El hombre de Dios camina en el Espíritu, vive en el Espíritu, toma las decisiones en el Espíritu, sabe tomar la dirección en el Espíritu, está sensible a las cosas del Espíritu. Cuando recibe una orden, cuando recibe un consejo, primero lo somete a la condición espiritual, y cuando lo somete a la condición espiritual, considera si es bueno o es malo. Muchas cosas, escuche bien esto, muchas cosas son juzgadas equivocadamente porque solo juzgamos naturalmente. El hombre natural siempre no va a entender al hombre espiritual, porque el hombre espiritual, dice el libro de 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 adelante, juzga las cosas espiritualmente. Por eso es importante que usted aprenda a tener sensibilidad espiritual. Cuando yo empiezo a mirar las cosas de una manera natural, entonces siempre voy a considerar las cosas naturalmente. Y cuando vea que el espiritual está tomando una decisión contraria a lo que yo estoy tomando, lo voy a ver como algo fuera de lugar, como algo loco. Y así dice las Escrituras. Mire, 1 Corintios 2:12. Y dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Siguiente versículo. Siguiente versículo. Alguien que me ayude, dijo ahí, que conozca Biblia. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mientras usted no sea espiritual en el mismo nivel que yo me manejo espiritualmente, todo lo que yo haga siempre le va a parecer fuera de lugar. ¿Ha visto? El apóstol se ha equivocado. Según tú, porque tú juzgas naturalmente. Por eso, cuando usted se va a casar, cásese con una persona espiritual. La persona natural te va a decir: mucho está haciendo a la iglesia. La persona espiritual te dice: estamos siendo muy poco a la iglesia. Alguien tiene que decir amén a esto. La persona natural te va a decir: estoy cómodo igual aquí recibiendo en internet. El espiritual dice: yo tengo que estar en ese lugar. El hombre de Dios es un hombre espiritual. Versículo 14 dice: pero el hombre natural, mire lo que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Crecer espiritualmente. Tiene que haber un porqué, tiene que haber una razón espiritual en todo lo que usted hace, aunque sea contraria a lo natural. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y el último versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, un buen hombre, diga conmigo, un buen hombre
tiene hambre en lo espiritual. Diga amén, diga algo. Incluso el hombre natural viene a la iglesia a entretenerse. Escuche bien. El hombre natural viene a entretenerse a la iglesia. Qué lindo estaban las alabanzas. Ay, qué lindo estaban los hermanos. Todo es natural. Pero el hombre espiritual va siempre más allá. El hombre espiritual percibe el sonido que se suelta. El hombre espiritual percibe la atmósfera que se mueve. El hombre espiritual percibe el ambiente y se mueve en función a ese ambiente. El hombre natural le das el número, le das un tiempo de 20 minutos y 20 minutos no te cruza, porque ellos no ven espiritualmente, lo ven naturalmente. Tenemos que aprender a ser más espirituales. El espíritu va creciendo, el espíritu va fortaleciéndose hasta que todos lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo Jesús. Hoy hay un déficit de hombres espirituales, de seres espirituales, tanto en el hombre como en la mujer. Cuando usted va a ver a una persona para su pareja, hablo a los solteros, vea que la persona sea espiritual. Porque la persona espiritual siempre va más adelante que la persona natural. ¿Quién es un hombre de Dios? Un hombre de Dios es uno que acepta responsabilidades de su propia vida. Un hombre de Dios es uno que acepta los retos, la responsabilidad. No deje que sus hijos, su esposa, tome las tareas que usted tiene que tomar. La educación y la dirección de sus hijos, usted tiene que hacerlo como hombre. La orientación, la palabra profética que va a soltar en su casa, no es el pastor, no es el profeta, es usted como sacerdote. ¿Está aquí conmigo? Le pregunto a algunos de ustedes como hombres, ¿cuántos de ustedes saben el destino profético de sus hijos? A los hombres les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen a lo que venga? Usted puede conocer el destino natural. Yo quiero que mi hijo sea abogado. Yo quiero que mi hijo sea doctor. Ese es el destino natural. Pero ¿cuál es el destino espiritual y el destino profético? Jacob nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 1 adelante. Jacob dice: vengan, hijos míos, les voy a declarar qué es lo que les va a acontecer de aquí al futuro. ¿Qué es lo que usted declara sobre sus hijos como sacerdote? Mire lo que dice. Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. El verdadero padre no se fija lo natural. Este mundo está emborrachado en estabilizarse en lo natural. Que mi hijo sea el mejor abogado. Que sea el mejor abogado está bien. Pero Dios no recibe abogados, Dios recibe gente espiritual. Estoy equivocado. Dios no, dice, buen arquitecto eres, fiel, entra al reino. ¿Qué dice? Magias, buen ingeniero eres, buena licenciada eres. Dios no te va a medir por tu profesión, Dios te va a medir por tu destino profético. Pastor, entonces que no estudie mi hijo. No, que estudie, que se fortalezca, pero principalmente guíalo a su destino profético.
No dejes que tus hijos, pastor, es que mi hijo quiere ser albañil. No, mejor quiere ser el mejor médico. No es importante lo que ellos quieren ser, es importante lo que Dios ha decidido sobre ellos. Pero ¿quién es el que les va a orientar y les va a guiar? El papá. No es el psicólogo, no es la evaluación, no es la evaluación. ¿Qué evaluación hacen? Evaluación de vocación. No es la evaluación de vocación que les va a dar, es lo que el Espíritu de Dios habla al corazón del Padre. Dios me habló de cada una de mis hijas qué van a hacer, además de los profetas que dijeron que lo que iba a hacer. Dios me habló a mí, no a mi esposa, no al vecino, no al pastor, no al amigo, me habló a mí. Yo tengo un destino para cada una de ellas. Y esa es una responsabilidad del pastor, del padre en la casa. Y por eso es que cuando no hay esta dirección en la casa, se levantan los padres espirituales. Y dice, versículo siguiente, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro. Te pregunto, papá, tú estás orando por tu hijo, ¿para dónde le vas a dirigir? Y si tú no eres papá, de repente ya estás separado por asuntos de la vida. Como mamá, tú tienes que tomar el destino profético de tus hijos, porque tú eres la cabeza. ¿Por qué los hijos se meten en droga, en el alcohol? ¿Por qué fracasan en sus decisiones, en el matrimonio, en la profesión, en negocios y en todos los quehaceres de la vida? Porque no hay padres que les orienten proféticamente. Y Jacob dijo, no, yo no voy a esperar que se pierdan. Estos mis hijos sí han sido terribles, pero hoy les voy a marcar su destino profético. Hoy les voy a marcar la línea de lo que cada uno de ellos va a hacer. Y a Judá le dijo, tú serás alabanza, le dijo. Y por medio de Judá vino el Salvador, el Mesías. Lo que declaró su padre, eso se cumplió. El versículo siguiente. Aleluya. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Mira, y cómo Dios le va hablando uno por uno. Entonces, un verdadero hombre es espiritual, un verdadero hombre asume su responsabilidad, no le deja la responsabilidad a la mujer. Esa tu hija pues está haciendo cosas, no, es tu hijo, es tu responsabilidad. Cuando Dios te llame a rendir cuentas por tus hijos, no va a llamar a tu esposa. Si tu esposa está tomando la responsabilidad porque ha habido separación, le va a llamar la atención a ella. ¿Qué es un padre o qué es un hombre? Es proveedor. Diga conmigo, proveedor. Otra vez, proveedor. La naturaleza del hombre, a diferencia de la mujer, es que el hombre tiene la capacidad innata de proveer. No quiere decir que la mujer no provee, pero el hombre se supone que es proveedor en todo. Proveedor de seguridad, proveedor de recursos, proveedor de estabilidad emocional, proveedor de todo. Diga conmigo, el hombre es proveedor. El hombre, el verdadero hombre es un sacerdote. Un verdadero hombre cada día va
desarrollando su crecimiento y su madurez en todas las áreas de su vida. Y un verdadero hombre tiene hambre por las cosas de Dios. Diga conmigo, hambre por las cosas de Dios. Y como el hombre está llamado a ser sacerdote, diga conmigo, el hombre está llamado a ser sacerdote. ¿Cuáles son las funciones de un sacerdote? ¿Cuáles son las funciones de un sacerdote? Número uno, interceder. Diga conmigo, interceder. Otra vez, interceder. Interceder entre Dios y la familia. Las oraciones mejores oídas son por el sacerdote. Usted no agarró eso, tan simple. Diga conmigo, las oraciones mejores oídas son las de un sacerdote. Porque Dios está recibiendo a la persona legal y autorizada para acercarse a Él. El sacerdote es el que ora, y todos los días yo oro por mi casa, por mis hijas, por mi esposa. Dios ha comisionado al hombre para que el hombre se acerque. Y cuando el hombre no se acerca, Dios recibe a la mujer por misericordia. Pero en Dios hay como una espina de decir, ¿y cuándo llega tu esposo? ¿Y cuándo se acerca tu esposo? ¿Y cuándo viene delante de mí tu esposo? Y cuando se acerca el esposo, hay como un rompimiento. La primera tarea del hombre es orar. Las oraciones más poderosas, escuche bien, son de los hombres. Le pongo un ejemplo más eclesial de Israel. Si se acerca a orar un anciano del pueblo de Israel y se acerca a orar un sacerdote, ¿a quién Dios más oye? ¿A quién más Dios oye? Al sacerdote. ¿Por qué? Por la función, no por la condición. Diga conmigo, por la función. Número 2. El sacerdote es portador de la atmósfera, del ambiente y de la presencia de Dios. Donde está el hombre, la atmósfera de Dios está presente. Wow. ¿Usted ha sentido en su espíritu alguna vez cuando usted es hijo? La mamá llega y dice, la mamá ha llegado. Pero cuando el papá llega, hay otra reacción. Hay otro impacto en el corazón. Como que hay un impacto de temor, pero no de temor de miedo, sino un temor de que una atmósfera ha sido cubierta. No la cargan todos ellos. Por eso Satanás trabaja para destruir el sacerdocio, para anular el sacerdocio, para sacar al sacerdote de la presencia de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad del sacerdote? Presentar sacrificios continuos. Diga conmigo, sacrificios continuos. Otra vez, sacrificios continuos. ¿Qué tipo de sacrificios, pastor? Sacrificios de alabanza.
sacrificios de continuo servicio. Jesús, como sacerdote y como cabeza del hogar, dice que se entregó por su iglesia. No existe una cabeza sin sacrificio. La cabeza está llamada a sacrificarse. Y en lo práctico, ¿quién verdaderamente se sacrifica? Yo no conozco conceptos de hombres abnegados. No conozco conceptos de hombres sacrificiales. Pero sí se oye continuamente de mujeres sacrificiales. Sí se oye continuamente de mujeres abnegadas. Cuando el hombre está llamado a sacrificarse. Efesios capítulo 1 o capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Versículo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, y para ser salvador, usted tiene que ser sacrificado. Para ser salvador usted tiene que pagar un precio. Pero más abajo dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces diga conmigo: sacrificio. Entonces todo hombre necesita recuperar el sacrificio. El sacerdote ofrece sacrificios. Diga conmigo: el sacerdote ofrece sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios? Sacrificios de alabanza, sacrificios de servicio. Diga conmigo: sacrificios de servicio, sacrificios de oración, sacrificios de ofrendas. ¿Quién es el último en sacrificar en la casa las ofrendas? ¿Otra vez vas a llevar? Aló. Doy gracias a Dios que no en todas las casas sucede eso. Doy gracias a Dios que hay hombres que sí se sacrifican. Sacrificio en oración y ayuno. Sacrificio en entrega de uno mismo. Diga conmigo: sacrificio de entrega de uno mismo, muerte al yo. Porque donde hay sacrificio está la presencia de Dios. Donde hay sacrificio hay fuego. Donde hay sacrificio hay aprobación de Dios. Entonces el sacerdote, diga conmigo: el sacerdote está llamado a sacrificarse. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote enseña la palabra de Dios. Diga conmigo: enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote guía por el camino correcto, que es hacia el conocimiento de Dios. Como hombres nosotros tenemos que poner el parámetro. ¿Cuál es la dirección correcta para el conocimiento de Dios? Nosotros ponemos los patrones. Nosotros decimos en la casa cómo servir y cómo buscar a Dios, pero no en nuestro propio concepto, no en nuestra propia formación, sino en lo que el Espíritu de Dios nos guíe, conforme a su palabra. ¿Qué es lo que hace un sacerdote?
Un sacerdote, además de guiar, es uno que se presenta como profeta. Profetiza su casa, declara sobre su casa. Lo que tú declaras en tu casa, eso sucede. El hombre tiene autoridad para declarar y decretar. Póngase de pie. Aleluya, aleluya. Yo quiero orar en este momento por todos los hombres. Y después voy a orar por las mujeres, para que las mujeres sean sabias. Si hay un hombre en su casa, bendigan a ese hombre. Levanten a ese hombre. Pastor, yo no tengo esposo, pero debes tener un hermano. Debes tener tu padre. Levanta el sacerdocio de esa casa. Y en este momento voy a pedir que pasen todos los hombres. Aleluya. Hombres, sugieres también. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Necesitamos como hombres tomar nuestra posición. Necesitamos tomar el liderazgo, pero no el liderazgo para imponer, no el liderazgo para aprovecharnos, no el liderazgo para someter, sino un liderazgo para guiar, para dirigir, un liderazgo para tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado frente a nuestra casa, a nuestra familia. Que Dios te dé la gracia, que Dios te dé la sabiduría. Repita conmigo todos los hombres esta oración. Padre celestial, Padre celestial, te doy gracias, porque me has dado el más alto privilegio, de ser cabeza. Y reconozco, Señor, que como hombre no he sido lo que tú esperas que yo sea. Te pido perdón, Señor, porque como hombre no me he alineado a ti. No he pedido dirección de ti. En esta hora, Señor, rompo toda maldición generacional, toda semilla de iniquidad que fue sembrada por mis antepasados, mis tatarabuelos, mis abuelos, mis padres, que han sembrado semilla de fracaso, semilla de Acab, semilla de pasividad, semilla de divorcio, semilla de irresponsabilidad. En el nombre de Jesús, ahora arranco de mi vida. Dígalo, arranco de mi vida y echo fuera toda maldición que vino sobre mi vida para no tomar mi posición como hombre. Hoy, de ser un hombre bueno, quiero cruzar la línea para ser un hombre de Dios. Dame sabiduría, dame gracia, dame fuerza, Señor, para yo ser ejemplo como hombre en mi casa, en la edad que tengo, en la función que tengo, la posición que tengo. Quiero ser ejemplo en mi casa, ser un hombre espiritual, tener hambre por ti, buscarte a ti, ser el ejemplo de ser el primero en todo. En el nombre de Jesús, en esta hora hago la transición de ser un hombre bueno a ser un hombre de Dios. En el nombre de Jesús, desata sobre mi vida espíritu de sacerdocio para ofrecer sacrificios continuos de oración, de alabanza, de servicio, de entrega de mí mismo, de ofrendas. En el nombre de Jesús,
Jesús. Quiero ser el primero Quiero ser el en primero todo, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, Ahora, Señor, hago esa transición y se activa sobre mi vida en el nombre de Jesús. Recíbelo, recibe, te activo ahora en el nombre de Jesús, el Espíritu de Jehová.